Bueno, buenas tardes clase de métodos de investigación. Esta es una grabación para la clase asincrónica de hoy 31 de agosto del 21 y que puede ser vista a la tarde de hoy mismo para que podamos tener algunas ideas para irlas revisando, para que puedan irlas revisando, aunque hoy no tenemos una clase presencial. Estaré en la tarde también con ustedes pero fundamentalmente es una clase en donde lo que aquí hoy planteé es para que ustedes lo revisen con calma y podamos empezar a discutirlo como parte esencial del curso de métodos a partir de la próxima semana en la clase sincrónica próxima. La idea hoy en esta grabación es primero o básicamente resumir los distintos temas que hemos visto hasta ahora, pero no resumirlos repitiendo lo que ya se dijo antes, sino resumirlos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de qué hemos aprendido y tratando de hilar 4 aspectos que me parecen a mí importantes, que son la ciencia, la teoría y los métodos en general como actividad humana, como forma del conocimiento. Esto, digamos, vinculado o relacionado con el segundo aspecto que tiene que es el segundo aspecto sería la geografía como ciencia, un poco ya viendo el marco conceptual general, genérico con el que trabajamos los geógrafos científicamente. Y entonces la geografía como ciencia en tanto que vinculada al primer tema, la ciencia y la teoría. Entonces la geografía como ciencia y luego el objeto de estudio de esta ciencia, de esta disciplina científica que llamamos geografía. Ese sería el punto 3 sobre el cual vamos a resumir ideas. Y el punto 4 es una reflexión preliminar de las formas de realizar investigación científica. ¿Qué características, qué caracteriza la forma de investigar en geografía, como cuando lo hacemos desde la perspectiva de una disciplina científica como esta? Estos aspectos que estoy señalando van a ser como recurrentes durante todo el curso, porque es un curso de métodos y el curso de métodos siempre va a estar remitiendo a la temática de la ciencia, la temática de la investigación, del marco conceptual, de las teorías y de las formas de realizar investigación. Por tanto, es como un elemento fundador, fundacional del curso que se repite a lo largo del curso y que siempre vamos a estar abiertos para, vamos a decir, para dialogar sobre estos aspectos y lograr aprendizajes nuevos sobre estos aspectos. La última cosa que quería decir antes de empezar un poco a resumir estos aspectos es recordarles que
los documentos que hoy vamos a presentar aquí y todos los documentos que he presentado y el material que se ha grabado, recuerden, es material no solo, es esencialmente material de clase para el único examen parcial que tiene este curso, sino que es muy importante repasarlo y tomar nota para ir logrando entender de qué trata el curso y qué es lo que fundamentalmente queremos lograr como objetivo general y cuáles son los objetivos específicos que queremos alcanzar al final del curso. Es muy importante que ese material está colgado en Teams, en material de clase, creo que se llama la carpeta, pero siempre es importante revisar todas las carpetas que están en Teams y sobre estas leer documentos siempre, preguntar dudas que dejen los documentos, anotarlas y luego preguntar en la clase sincrónica, pedir aclaraciones, profundizar en las temáticas que ustedes vean allí en los documentos, en las notas. Algunos materiales de los que hay ahí son artículos científicos publicados por autores particulares y en otro caso se trata, y en algunos otros casos se trata de anotaciones o fichas, como ustedes ven, ayuda a memoria, que utilizo a partir de referencias de autores que ahí están citados. Y todo esto son aspectos que están relacionados con la posibilidad de obtener, de lograr aprendizajes sobre la temática del curso, sobre las unidades, los contenidos del curso y aprendizajes que tienen que ver con cómo hacemos investigación, porque el curso es sobre métodos de investigación en geografía. Y yo quiero decir algo que es muy importante y es que esto siempre lo digo, pero quiero que quede grabado siempre. Hay que leer, hay que estudiar, hay que escribir. Ahora los estudiantes no escriben, no resumen, les cuesta mucho por otras cosas que hacen en la vida. Y en la universidad hay que hacerlo. Es imposible ganar cursos, obtener conocimientos si no somos constantes en esto. Si usted es una persona que disciplinadamente se levanta todas las mañanas a aprender disciplinadamente su celular, si usted todas las mañanas se levanta disciplinadamente a hacer ejercicios, si usted toda la mañana se levanta disciplinadamente a preparar su café o a hacer una actividad cotidiana, usted tiene que saber que dentro de las actividades diarias a las que usted tiene que dedicarle horas como estudiante de una universidad es a repasar materiales, a leer, a estudiar. Y yo recomiendo mucho a tener siempre, ahora van a ver ustedes el formato o si no el formato, siempre tener anotaciones que conduzcan a preguntas, a dudas sobre el curso que estamos llevando o que estamos impartiendo. Entonces, esto es muy importante. Quiero recalcar que un estudiante universitario gana los cursos estudiando, aplicándose, siendo disciplinado, trabajando, preguntando, dialogando, discutiendo. Bien, vamos entonces a no hacer muy larga esta exposición, pero sí tratar de hacerla muy práctica en el sentido de precisar aspectos, conceptos y directrices
que nos van a conducir a obtener los cursos, ganar el curso y obtener los objetivos, lograr los objetivos del curso. Bien, voy a compartir entonces algunos documentos que ya ustedes tienen en Teams. Vamos a ver, vamos a ver un poco algunos de estos documentos, de esta documentación. Recordemos que en el curso siempre hay que recurrir al curso. Estas primeras lecciones hasta la clase de hoy, que es la clase del primer informe, de la entrega del primer informe de lectura, esta clase de hoy, que está siendo grabada, empieza o se origina con la primera clase del 10 de agosto, en donde se plantea la cuestión de la geografía en relación con la ciencia en general. Luego hemos intentado ir descifrando un poco lo del objeto de estudio y el marco conceptual del cual vamos a hablar ahora, y de lo que significa investigar en geografía y tipos de investigación relacionada con los enfoques, digamos, que hoy o que a partir del siglo XIX con la modernidad se desarrollan en geografía. Vean, esto es un poco lo que estamos haciendo en el curso hasta aquí. Y entonces vamos a resumir estos elementos en esta clase grabada hoy, para que podamos la otra semana, una vez vista por ustedes la clase de hoy, hacer preguntas, dialogar, discutir sobre lo que hoy ustedes tienen en esta clase. Quizás podríamos empezar recordando de manera general, digamos, tres cosas que no son las únicas con que se ve o con que se ha intentado un poco explicar el desarrollo de la ciencia y sobre lo cual hemos hablado, pero solo es una cuestión para resumir. Digamos que dentro de lo que se conoce como la epistemología o cómo nosotros conocemos o cuál es la teoría del conocimiento, a partir de dónde surge el conocimiento según la teoría, pues recordemos, esto es para recordar el empirismo como el conocimiento que se obtiene a través de la observación de la naturaleza. Vean ustedes que este concepto ya desde aquí nos remite a la geografía, nos remite a la geografía como ciencia y nos dice entonces, por ejemplo, en el caso de la ciencia, que el conocimiento científico en geografía está relacionado en mucho con el proceso o la práctica de observar la naturaleza y sus leyes. Ahora, vean ustedes que en esta concepción del empirismo, la naturaleza no incluye necesariamente en este caso al ser humano, sino que es aquello que los seres humanos percibimos externamente como nosotros como investigadores.
Esto digamos que es un poco la idea del empirismo. El empirismo ya lo sabemos, entonces dice, vamos a conocer a través de la observación de la naturaleza, conociendo, observando la naturaleza. El racionalismo plantea que el conocimiento solo es posible a través del razonamiento, por eso se llama racionalismo. Y una de las bases, uno de los grandes teóricos del racionalismo, filósofos, Descartes, pues planteaba aquello de la duda metódica, de la pregunta a partir y de dudar de lo que vemos para poder utilizar la razón y explicar racionalmente a través del mundo, de las ideas y las teorías, lo que ve el objeto de investigación. El objeto de estudio, que es otro concepto que estamos trabajando, o objeto de investigación, objeto de conocimiento también. Objeto de estudio, objeto de conocimiento, objeto de investigación. Entonces, se explica a través, en el mundo de las ideas y de las teorías. Y Kant, recordemos que Kant lo que dice es que trata de superar estas dos corrientes y trata entonces y plantea entonces aquella idea que ya conocimos de que el mundo, el conocimiento surge del mundo de las percepciones, es decir, de la experiencia. Recuerden, el mundo de las percepciones es el mundo de la experiencia, pero que hay una razón que permite llevarnos a entender cómo captamos el mundo a nuestro alrededor. Entonces, un poco para resumir muy brevemente lo que hemos hablado aquí y en otros cursos, en el curso de pensamientos, esto es un poco la idea general básica de la idea entre cómo conocemos la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento y cómo se produce el conocimiento científico. A partir de estas concepciones metodológicas, entonces, digamos que aparecen o conocemos hoy, pues, tres de los grandes paradigmas que existen y que ya sabemos que son el positivismo y neopositivismo, es decir, como uno solo, aunque lo separamos. El positivismo es el conocimiento positivista del siglo XIX y el neopositivismo es el mismo positivismo con nuevos elementos que surge en el siglo XX. Luego tenemos, pues esto está asociado a la geografía, a la nueva geografía y a toda aquella geografía o aquella forma de estudiar el espacio geográfico que busca establecer leyes y cuantificar y medir los procesos que estudiamos en geografía. Toda aquella investigación que se marque con estos objetivos dentro de este marco o dentro de esta idea es positivista o neopositivista. Y en ese sentido, la geografía cuantitativa o la nueva geografía que ya conocemos, pues, o la geografía teórica que llaman los gringos, pues es esta. Es la geografía que tiene como máxima expresión, por ejemplo, hemos dicho los sistemas de información geográfica. Luego tenemos la geografía que se plantea el tema de la hermenéutica, el tema de la fenomenología, que recuerden ustedes que tiene que ver con la idea de las geografías humanistas y las geografías de la percepción. Y luego tenemos las históricos sociocríticas, ¿verdad? Que son las geografías radicales, las geografías posmodernas, las geografías posmodernas y las geografías marxistas y anarquistas. Entonces, aquí tenemos, vean ustedes, esta cuestión, estas ramas de paradigmas. Estos paradigmas tienen que ver muchísimo, como van a ver, cuando preparamos un proyecto de investigación. Querramos o no, y es muy importante que sepamos y tengamos conciencia de esto. Esto que está aquí
nos lleva entonces a darnos cuenta inmediatamente cuando vemos esto de que hay un paradigma cuantitativo, que es el paradigma positivista, que es el paradigma el paradigma cuantitativo por excelencia, este que está aquí, y que digamos nos permite hacer investigaciones a partir de la idea de la aplicación del método científico, lo que se llama o lo que se conoce popularmente como el método científico. Y luego están los paradigmas cualitativos, que son los otros que hemos señalado aquí. Es decir, son los otros en el sentido que están más vinculados a ciertas geografías de la percepción. Hay otras que son más positivistas, a ciertas geografías humanistas, a las geografías posmodernas, de seguro, son cualitativas. Y luego tendríamos la idea de, digamos, implementar un paradigma que recoge o que busca la objetividad sin perder la idea de la importancia que tiene el sujeto en los procesos de investigación, que serían sobre todo y particularmente las geografías radicales. Son fundamentalmente las geografías radicales que mezclan, digamos, elementos cuantitativos y elementos cualitativos en su proceso de investigación. También las geografías humanistas. Sobre todo la geografía humanista que hace estudios, ojo, sobre el medio ambiente. Las geografías humanistas que trabajan con los problemas del ambiente y de los ecosistemas. Las geografías ambientales del siglo XX y siglo XXI son geografías que trabajan también con concepciones mixtas entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Mientras que el humanismo culturalista o el humanismo cultural o la nueva geografía cultural, que es la otra rama vinculada a las geografías posmodernas, es básicamente una geografía cualitativa. Estos paradigmas, entonces, en términos de ser cuantitativos y cualitativos o cualitativos, tienen diferencias, y estas diferencias están relacionadas con cómo se construye el objeto de investigación, si lo vamos a construir pensando a partir de del método científico positivista o de un método crítico, culturalista o hermenéutico o fenomenológico, o el método dialéctico de los marxistas. También recuerden que en cuanto a la diferencia entre el objeto y el sujeto, en las geografías no positivistas, todas las geografías no positivistas le dan importancia a la presencia del sujeto, mientras que en las geografías positivistas y el neopositivismo, lo importante es poder identificar el objeto solo como separado de del ser que investiga. La geografía positivista busca la explicación, mientras que las geografías críticas buscan comprender o interpretar lo que se tiene frente, nunca explicar. Las geografías positivistas tratan de establecer leyes generales, mientras que las geografías críticas buscan solo explicar o comprender las cosas. Y, por ejemplo, el marxismo lo que hace es tratar de establecer leyes históricas, leyes que pueden ocurrir o no, pero que dependen de los seres humanos. Y el criterio de verdad
Recuerden que el criterio de verdad está asociado a la cientificidad, es decir, en el paradigma positivista solo es verdad aquello que se pueda medir, contrastar, observar, experimentar fuera como objeto de investigación. Entonces ahí aparecen entonces los enfoques que tenemos, los primeros grandes enfoques. Y entre los primeros grandes enfoques dentro de estos paradigmas está el empírico positivista, el etnográfico o cualitativo, que se utiliza mucho cuando hacemos estudios de casos. Esto es muy importante cuando trabajamos con monografías o estudios de caso. El enfoque teórico dialéctico, que es propio, ya lo dijimos, del marxismo. Y los enfoques eclécticos o mixtos, que tienen que ver, como vimos, con algunas geografías humanistas y sobre todo con algunas geografías humanistas y también con algunos estudios que se hacen desde el subjetivismo o desde la geografía de la percepción, que a veces son eclécticos. Estos enfoques que están aquí aparecen explicados en la sección que se llama la fundamentación del problema de la investigación, sobre los cuales no voy a referirme, pero ténganlos presentes es lo que les acabo de decir, pero aparece aquí escrito. Esto que acabo de explicar sobre estos enfoques está aquí escrito. Igual esto. La legalidad, es decir, cómo logramos demostrar que lo que estamos señalando es cierto, es verificable, es legal. En el positivismo se dice que la legalidad está determinada por las leyes que el científico descubre y describe. En el etnográfico no hay legalidad ni predicción, solo el sentido de la acción en el contexto, solo lo que ocurre en una comunidad cuando yo la leo, la estudio, es lo que es válido. ¿Entienden? No se establecen leyes. Y la teoría crítica marxista dice que sí podemos entender el objeto si establecemos además unas hipótesis que nos explican. No son hipótesis para demostrarlos, sino que son hipótesis no que nos explican, sino hipótesis que nos permiten comprender, interpretar. Son hipótesis que se crean al final de la investigación para poder acercarnos a la interpretación de lo que hemos estudiado. Es como cuando decimos que a partir de una investigación podemos llegar a la conclusión hipotética, ¿no? Porque no es absoluta, de que voy a decir una tontera, que las comunidades campesinas que más consumen productos gramíneas y frijoles tienen mayor resistencia a enfermedades infecciosas. Es una tontera, pero digamos, ahí lo que estoy planteando es una hipótesis que surge de una investigación que he hecho en el campo. La validez, entonces, se refleja en conceptos y en operaciones estadísticas en el positivismo, es decir, aquello que se pueda trabajar como conceptualmente, pero también estadísticamente es válido. En el estudio etnográfico, los estudios culturales, ojo, los estudios etnográficos, se me olvidó decirles, también estarían relacionados con y son fundamentalmente propios de las geografías culturales, de la nueva geografía cultural que vimos en la clase en el curso anterior. Entonces, aquí lo que hace posible el criterio de validez de la investigación es la coherencia entre lo que el investigador dice y lo que está ocurriendo con las comunidades que se está investigando. Si hay coherencia entre esto, el trabajo
es aceptable científicamente. Y en la teoría crítica marxista, la validez se contrasta o se logra obtener justamente cuando podemos hacer evidentes que hay causas que permiten entender que puede haber una transformación en un hecho social o geográfico. Es decir, que hay pruebas evidentes de que hay causas que permiten entender que el mundo está cambiando y se puede transformar, o el fenómeno que estamos estudiando. Después tenemos en estas ideas del objeto y de cómo se trabaja el objeto en geografía haciendo ciencia, desde estos tres paradigmas generales, pues tendríamos, en cuanto a la conceptualización, el paradigma cuantitativo parte de postulados, de teorías, recuerden, parciales y de hipótesis, ¿ok? En general, así es como se plantea en el positivismo. En los estudios de la geografía cultural o de la geografía humanista cultural, lo que se hace, o en los estudios culturales postmodernos, que también son estudios importantes, pues ahí lo que se plantea más es la idea de que, como decíamos también, construimos una hipótesis, una afirmación que nos ayude a realizar una investigación. Y una vez que pero esta hipótesis surge producto de el hecho de que hemos estado inmersos en una sociedad o en una comunidad en la que estamos investigando. Vean ustedes que la geografía cultural, ojo, esto es muy importante, las geografías cualitativas de carácter etnográfico son para hacer estudios de la geografía humana, social o cultural. Y cuando estudiamos aspectos físicos de la geografía desde una perspectiva etnográfica, por ejemplo, cuando estudiamos, voy a poner un ejemplo, cuando estudiamos, yo estudié, por ejemplo, un texto en una universidad en donde un investigador había hecho una investigación sobre la clasificación de suelos que hacían algunos grupos mayas, algunos grupos indígenas mayas para cultivar la tierra, que no era una clasificación de suelo como la que conocemos en general en el mundo nuestro, que es las clasificaciones de suelos que salen de los laboratorios científicos. Entonces aquí te das cuenta de que podemos hacer estudios desde la geografía física con enfoque etnográfico. O cuando estudiamos cómo se comportan las lluvias o los cultivos a partir de cómo lo concibe una comunidad. Cómo maneja los ciclos de la producción agrícola o de la pesca o de cualquier actividad una comunidad. Eso es muy interesante. Y entonces responde a formas culturales, el manejo y la interpretación de la geografía física. Y la teoría crítica, los marxistas sobre todo, pues trabajan con modelos para explicar y predecir algunas tendencias. Aquí esto de predecir son tendencias realmente. Son tendencias. Nunca se predice nada absolutamente dentro del pensamiento marxista. Estas cosas se pueden someter a alguna prueba, claro, pero nunca son totalmente contundentes porque la geografía, digamos, la geografía crítica sí trabaja fundamentalmente con la sociedad.
La geografía marxista dice que la geografía es una ciencia social y que el espacio es una construcción social. En eso, pues, tiene algunas diferencias con estos otros enfoques o paradigmas más bien de la geografía. El concepto de totalidad del objeto de estudio en geografía cuantitativa ahora está trabajando con el trabajo del estudio multivariado. El etnográfico trabaja con el contexto, siempre va a trabajar con el contexto, es decir, el caso que está estudiando, y ahí define a partir de ahí se define la totalidad. Es decir, voy a explicarlo claramente. Si voy a estudiar la comunidad Maleku, pues esa es la totalidad que estoy estudiando, no es otra. Si voy a hacer un estudio sobre cómo usa el territorio agrícola la comunidad Cabecar, pues esa es la totalidad con la que estoy trabajando, la comunidad Cabecar, no otra. Es el concepto de totalidad, pues para el estudio etnográfico de las geografías culturales, es el contexto en el que estoy, es decir, el espacio geográfico y las condiciones culturales en las que se están dando las actividades. Y estas las interpreto. Esa es la totalidad. Esa totalidad tengo que interpretarla, tengo que comprenderla, nunca explicarla, tampoco se explica. Como en la teoría crítica, que tampoco se explica, sino que aunque la teoría crítica sí intenta un poco más explicar procesos como posibilidades, Vamos a decirlo así. Los positivistas tratan de explicar los procesos exactamente como van a ocurrir en el futuro. El enfoque etnográfico trata de explicar la totalidad que está estudiando de acuerdo al contexto y solo para ese contexto. Por tanto, no puede establecer leyes hacia el futuro porque las comunidades cambian y cada comunidad es distinta. Y la teoría crítica lo que hace es decir, ojo con esto, trata de ver cuáles son los aspectos que tienen mayor peso en un objeto de estudio, en una totalidad, en un objeto de conocimiento, y lo que trata de hacer entonces es tratar de indicar cuáles de esos factores o de esas variables podrían eventualmente tener mayor peso para que haya cambios en un hecho social. Voy a poner un ejemplo muy torpe, pero si yo estoy estudiando digamos, las desigualdades en el espacio urbano en Punta Arenas, y resulta que yo comienzo a identificar cuáles son los factores que producen estas desigualdades, y si veo que algunos de esos factores o variables, vamos a decir, son muy fuertes, son muy importantes, probablemente esos me puedan ayudar a explicar qué podría pasar con estas comunidades al futuro, pero solo de manera relativa, no absoluta. Sobre los elementos de la cuantificación, evidentemente la geografía cuantitativa lo que hace es trabajar los datos, atenerse a los datos y es ser fiel a los datos. En los estudios de la geografía cultural no hay cuantificación, y en la geografía crítica, en la teoría crítica, y en ese sentido es que yo les decía que esto es mixta, el enfoque es mixto desde el punto de vista del uso desde el punto de vista de lo cuantitativo y cualitativo, es mixto, porque en el caso de los marxistas y de la teoría crítica y de los estudios humanistas que trabajan con
enfoques mixtos, lo que hacen es que construyen, y esto es muy importante, van a desarrollar información cuantitativa, pero subordinada, siempre subordinada a la técnica y a la teoría que está en el fondo de lo que se está explicando. Es decir, quiero medir una situación, pero antes de medir una situación tengo que explicar bien cuáles son las contradicciones o el hecho que existe. No hablo de la pobreza y la mido solamente, como harían los cuantitativos, sino que hablo de la pobreza y explico por qué surge, cómo surge, y a partir de ahí defino qué tipo de pobreza o qué formas de pobreza existen, y puedo incluso medir distintos tipos o ejemplificar con datos, ojo, cuantificables, datos medibles, esa pobreza. Ahí lo que estoy haciendo es, primero, dándole más importante a la teoría, al conocimiento teórico, y después utilizando los datos para procesar la información. En cuanto a la cobertura de los estudios, desde las distintas, desde estos paradigmas, la cobertura es muy interesante porque en el caso, cobertura quiere decir el área que quiero investigar o el objeto, y el universo, la totalidad, como dije antes, que quiero estudiar. En el enfoque positivo, acuérdense que se trabaja con muestreos del universo, con población. Esto lo van a ver en estadística, en los cursos de geografía cuantitativa. Los etnográficos trabajan con comunidades, con grupos pequeños, con tribus, con organizaciones culturales. Esto es el enfoque, es decir, los estudios geográficos propios de la geografía etnográfica o geografía cultural, o la nueva geografía cultural, o las geografías que estudian los enfoques posmodernos. En el caso de la teoría crítica, lo que hace es básicamente trabajar con la importancia de la teoría. Es un poco lo que decíamos antes, es decir, a mí no me interesa tanto qué grupo estoy trabajando, sino entender los conceptos y categorías que me permiten explicar qué es pobreza, qué es desigualdad, qué es calidad de vida, qué son grupos sociales, clases sociales, qué es inclusión, qué es exclusión. Eso es desde la teoría crítica. Y son conceptos y categorías que se van cambiando, van transformándose conforme se transforma la sociedad. La validez interna del conocimiento se da a través del método, de la evidencia, de lo hecho, la aplicación correcta del método, de la evidencia empírica que se obtenga, de la correspondencia entre lo dicho y la realidad, de la refutación de las hipótesis o de la aprobación de las hipótesis, de la coherencia lógica de lo que estoy explicando, y de la intersubjetividad cuando son enfoques mixtos, que es cuando yo trabajo con triangulación, o sea, trabajo con información cuantitativa e información cualitativa, y viendo los dos resultados puedo obtener una validez de una información. En términos de la significación, de los criterios de significación, uno es empirista y otro es más cualitativo. Es decir, empirista cuando tienen más importante las proposiciones, las variables, los conceptos que pueden ser medidos, percibidos, se pueden percibir, percibir, y por tanto podemos verlos, tomarlos, tocarlos y medirlos, mientras que el criterio cualitativo tiene que ver con las relaciones subjetivas que se deducen de cómo yo me comunico con las personas. Es decir, yo saco conclusiones a partir de interpretar lo que una comunidad está diciéndome. Si una comunidad me dice,
que utiliza la luna llena para sembrar frijoles. Estoy diciendo una tontera. Entonces lo que trato de ver es cómo esto tiene sentido para poder yo plantear una proposición, una afirmación o señalar una idea central fuerte que me permita explicar lo que estoy estudiando o la significación que tiene para las comunidades campesinas el observar la luna o el movimiento de los astros para la agricultura. Un poco son elementos cualitativos que tienen que ver con aquello de cómo yo trabajo la, la, la investigación. Estos aspectos que les acabo de señalar son elementos generales, son conceptos e ideas generales que ustedes no tienen que aprendérselos de memoria, pero sí tienen que saber que hay diferencias entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que existen paradigmas importantes y que cada paradigma maneja una serie de criterios para poder fundamentar la elaboración, el planteamiento de un problema de investigación. Esto es lo importante. Esto es lo importante de lo que aquí estamos hablando. Esto es lo fundamental. Esto es lo fundamental. Todo esto que está aquí, que hemos hablado, tenés que tomarlo en cuenta para saber desde dónde vas a hacer tu investigación. Si desde un enfoque positivista o desde un enfoque etnográfico o desde la teoría crítica. Y entonces, aquí está la definición de estos enfoques, las características que tienen, y aquí está para cada uno de ellos qué te exige la formulación de un proyecto de investigación. Esto es el primer aspecto que tiene que ver con lo que hablábamos. Los dos primeros aspectos que les quería señalar de la clase asincrónica de hoy, que tiene que ver con la ciencia, teoría y los métodos, y que tiene que ver con la geografía como ciencia y cómo esto se puede aplicar a la geografía. Vamos a pasar ahora muy rápidamente a la otra lectura que está allí. Estas lo voy a nada más voy a verla otra vez a partir, digamos, de toda esta idea general de lo que es la ciencia, lo que son los paradigmas, etcétera. Entonces, aquí en esta ficha ayuda a memoria, lo que hice fue precisar para que ustedes lo tengan presente a la hora de pensar un proyecto de investigación. A la hora de pensar un proyecto de investigación, tener presente, digamos, cuando vamos a hacer una investigación, en qué es la geografía, cuál es su objeto de conocimiento, y no nos salgamos de allí porque somos geógrafos. Estamos trabajando desde la geografía, no estamos trabajando desde la sociología o desde la antropología o desde la química, sino desde la geografía. Entonces, esto significa que es importante tener claro cuál es el objeto de estudio de nuestra disciplina. Y en ese sentido, bueno, aquí lo que tenemos que ver un poco es partir de lo que es el objeto de estudio. Entonces, la geografía, recuerden, estudia el espacio que surge de la relación entre la sociedad y la naturaleza, que este espacio se transforma históricamente, porque tanto la naturaleza como la sociedad se transforman. Por tanto, el espacio geográfico es producto de las relaciones históricas, que son continuas, que son interacciones dialécticas,
en donde la naturaleza transforma al hombre y a la sociedad, y la sociedad transforma a la naturaleza. Un ejemplo son las grandes megalópolis de hoy, que son las formas más, digamos, más artificializadas, en donde ha habido más transformación por parte de los seres humanos de esa naturaleza inicial, que fue la naturaleza en donde se surgió una ciudad que luego se convierte en una metrópolis. Entonces vean ustedes que cuando hablamos, digamos, de una ciudad, por ejemplo, un espacio urbano, para poner un ejemplo, pero es igual para un espacio agrícola o para cualquier espacio geográfico, un espacio de portuario o cualquier espacio que querramos estudiar, lo que vamos a encontrar son procesos de artificialización, de transformación. Por artificializar significaría en este caso crear artefactos, es decir, son procesos resultado de las transformaciones que hacemos los seres humanos cuando actuamos sobre la naturaleza para poder vivir, para poder crear nuestro hábitat, para poder crear el espacio geográfico. Recuerden al más grande, a Estrabón. Entonces, la acción del hombre y de la evolución tecnológica están allí en el proceso de transformación de la naturaleza, y la tecnología lo que hace es mediar, es decir, está en medio y es la herramienta que permite transformar por parte del ser humano la naturaleza. La tecnología es construida también por la sociedad, únicamente por la sociedad. Solo los seres humanos construimos tecnología, elaboramos tecnología. Y esta transforma los ecúmenes, diferenciando los espacios, los ecotopos, las ecozonas, los paisajes, los lugares, las regiones, los territorios diversos, que se convierten en el objeto de estudio de la geografía como ciencia. Hay que tener esto muy claro cuando hacemos investigación. Cuando queremos plantearnos un problema de investigación, tenemos que darnos cuenta que tenemos que partir de esta reflexión sobre lo que es la geografía, qué estudiamos en geografía. Esto tienen que tenerlo presente para hacer buena investigación en geografía. Recuerden un poco, para retomar un poco los conceptos básicos de la ciencia, la teoría y la metodología. La ciencia es una forma particular del conocimiento. El hecho científico es, según el empirismo lógico, una observación que pueda ser verificada y considerada como objetiva. La teoría es lo que el ser humano propone en sus discursos a partir de investigaciones anteriores y que aparecen en textos, en procesos de conocimiento. La teoría pretende explicar, recortar la realidad. Es decir, recortar quiere decir explicar un pedazo de la realidad, no toda la realidad. Esas son teorías. Abordar problemas de conocimiento, y para ello la teoría utiliza conceptos, categorías de análisis, formas diversas del razonamiento, cálculos, conocimientos previos, leyes teóricas, hipótesis o conjeturas. Todo esto forma parte de lo que llamamos teoría, la teoría. El método, ya sabemos, la ciencia utiliza el método que va surgiendo históricamente y en donde es producto de la razón, de la experiencia, del ser que investiga y del proceso mismo de investigación. Hablábamos de Karel Kosik cuando hicimos en la primera clase un ejercicio para ver cómo se construye el objeto y cómo vamos construyendo el método para conocer. La metodología es simplemente el estudio del método, pero también en la práctica metodología es una forma como yo aplico un método. Yo digo, voy a utilizar una metodología participativa. Eso quiere decir que el método de investigación que voy a aplicar es se fundamenta en la participación de la gente, por ejemplo. Es una metodología participativa. Las técnicas son las formas específicas, son las herramientas
y las formas con que se aplica la metodología a un estudio particular. La técnica es la herramienta que utiliza el método para obtener un fin. Yo utilizo una técnica de recopilación de información de campo. Esta técnica, pues, es una mezcla de una batería de preguntas, por ejemplo, y una cámara fotográfica, un video o un celular o un aparato que me ayuda a medir el curso del agua o la calidad del agua, etcétera. Son herramientas que se utilizan para un método utiliza para obtener, en este caso, información, datos de la realidad. Hablamos la vez pasada del concepto de realidad. Aquí aparece, es un concepto que hay que tenerlo presente para investigar. Hoy hablamos un poco del concepto de totalidad. Aquí está desde el punto de vista de la matemática y también desde el concepto filosófico de totalidad. Y otro concepto que es muy importante que lo revisen es el concepto de sistema. Porque en general también en geografía trabajamos con teoría de sistema cuando hacemos estudios desde la ecología o desde la ecología humana o desde la geografía ecológica. Todo esto, todas estas tienen como fundamento en el paradigma, en su paradigma, la teoría de sistemas. Entonces hay que entender bien qué es un sistema y cómo se aplica y cómo se trabaja con los sistemas en geografía. Esto es muy importante. A partir de allí, con esos grandes conceptos, como el de concepto de totalidad, el concepto de sistema, el concepto de teoría que hemos hablado anteriormente, entonces nosotros podemos ver cómo, a partir de ahí, cómo podemos comprender cómo los geógrafos han estudiado el medio y la sociedad desde diversas tradiciones que surgieron en el siglo XIX y que hoy han ido modernizándose, mejorándose o ampliándose con nuevos conocimientos. Estas tradiciones ustedes las conocen muy bien. La tradición física, que estudia los aspectos del medio físico, relieve, clima, la tradición corológica, que estudia los sistemas territoriales, las regiones naturales, las regiones sociales. Esa es la tradición corológica. La tradición ecológica es la que hace el estudio entre los seres humanos y el medio físico o el medio humanizado. Son los estudios de las ecogeografías, por ejemplo, la ciudad ecológica, la ecología urbana, son tradiciones ecológicas. La tradición paisajista, que se trabaja con los estudios que hacen los geógrafos partiendo del concepto de paisaje, desde paisajes naturales a paisajes culturales o humanos. La tradición espacial, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con dos corrientes fundamentales, que son el positivismo y la geografía radical, con conceptos de espacio distintos. Los geógrafos cuantitativos positivistas y el neopositivismo entiende el espacio solo como el espacio de la localización, donde se localizan las cosas fundamentalmente, cómo se distribuyen las cosas en el espacio, se miden, se construyen modelos, etc. Mientras que para los marxistas o las geografías radicales, el espacio es una construcción social y tiene que ver con la acción histórica de la sociedad y de los grupos sociales. Y la tradición social, digamos que tiene que ver con todas aquellas formas, por ejemplo, de la geografía humanista y de ciertas corrientes de la geografía de la percepción y obviamente de las geografías culturales y el marxismo, que estudian las sociedades y las formas de comportamiento de las sociedades o la distribución de clases en la sociedad o las tribus y los grupos sociales o los grupos
alternativos en las sociedades. Estas son pues una tradición social que aparece y que se ha ido modernizando y que se ha ido transformando. Todas estas, vean ustedes, que se encuentran presentes en los conocimientos. Aquí nosotros lo podemos ver entonces con este ejemplo de cómo las tradiciones han sido combinadas por las escuelas y los geógrafos de diversa manera hasta el día de hoy. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, que sepamos de dónde surgieron, cómo aparecen, cómo están vinculadas al método de investigación, al método de localización, al método comparativo de localización de Ratzel, el comparativo de Ritzel, el método explicativo de Humboldt, el método descriptivo de Vidal de la Blache, ¿se acuerdan de la región como fenómeno único que se describe en Vidal de la Blache, y del método de observación geográfica, que es el que permite poder comprender el espacio geográfico y definirlo o explicarlo según, por ejemplo, los cuantitativos, o comprenderlo según las teorías, digamos, críticas. Esto tiene que ver entonces con el aspecto de lo que les planteaba, que tiene que ver con formas de realizar, desde dónde podemos hacer investigación. Estas son las formas, las tradiciones enriquecidas, ya sabemos, con los nuevos temas, problemas y las situaciones que hoy nos muestra el espacio geográfico. Bien, y creo que tengo otra. No, esto ya lo vimos. Eh, 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 básicamente son los elementos que, digamos, hemos trabajado para estudiar, digamos, cómo se desarrolla el pensamiento, el método y el desarrollo, digamos, de la ciencia en geografía. De esta manera, entonces, aparece también un papelito de 2 páginas, un resumen de materiales que ustedes deben revisar para es como un repaso, una síntesis de lo que les acabo de explicar, pero que también puede permitirnos, digamos, discutir. Son dos hojas, dos fichas ayuda a memoria, que aparecen con el nombre de la investigación en geografía, que lo que quiero, y esto es un poco lo que quería decirles, que les quería decir, quiero asociarlos con preguntas, dudas o dudas o aspectos en los que ustedes crean que es necesario aclarar sobre esta primera parte del curso, que otra vez repito, se inicia con qué es la ciencia, la relación entre la geografía y la ciencia, algunos conceptos fundantes, principales, primeros, de lo que es, que están en la base de la geografía y de la teoría geográfica. Y luego cerramos con aspectos que tienen que ver con el método, los métodos en geografía. De tal manera que me parece muy importante que revisen este texto, porque aquí lo que hago es resumir lo dicho desde el enfoque del método, de los métodos en geografía, para que podamos conversar sobre esto, dialogar sobre esto, aclarar dudas y enriquecer la base teórico-metodológica del proyecto de investigación
que tendrían que presentar un primer avance dentro de creo 15 días con la primera práctica del curso. Yo quería básicamente exponer estas ideas de manera general, que son muy importantes, son muy resumidas, pero señalan cosas muy específicas a las que hay que ponerles mucha atención justamente para lo que viene. Ya el curso, prácticamente en términos de teoría, es la base teórico-conceptual, excepto, digamos, aspectos que tienen que ver con definir conceptos más específicos que podríamos irlos viendo más adelante en detalle, como el paisaje, la región, el lugar, los sistemas de regiones, etcétera. Conceptos de la geografía, también de la geografía física, de la llamada geografía física, que digamos están en el fundamento, en la base de la investigación, de cualquier investigación que se haga. Y el curso luego entonces, a partir ya de la práctica próxima, comienza a ser un curso en donde el ojo, el foco va a estar centrado en la investigación que ustedes tienen que realizar para poner en conocimiento, en práctica, estos conceptos, estas categorías, estas metodologías, estos paradigmas, estos enfoques geográficos. Todo esto, ponerlo en un proyecto pequeñito, sencillo, de investigación que ustedes van a tener que hacer en el curso para ganar el curso. Entonces, de eso se trata de ir aclarando. Tenemos la próxima clase y creo que una clase más para enriquecer toda esta base conceptual, teórico, metodológica de cómo hacemos y de las formas de hacer investigación en geografía. Cualquier duda, esta tarde también estaremos para consultas, aunque sabemos que siendo como es esta una clase asincrónica, ustedes estarán fundamentalmente interesados en desarrollar su informe de lectura para hoy. Que estén bien y si tienen alguna duda, entonces la veremos en las próximas 2 semanas del curso.